Bien, chicos, entonces, principalmente vamos a realizar un pretest porque me gusta hacer este tipo de pretest porque al final de la clase que yo les dé, ustedes actualmente vuelven a ver lo que es el pretest y lo vamos a resolver totalmente mientras vamos evolucionando lo que es la teoría, ¿ya? Entonces, aquí, pues, yo les recomiendo a todos que normal se equivoquen, marquen, porque más después lo vamos a resolver juntos, ¿no? Entonces, aquí dice, la anemia hemolítica congénita más frecuente en el mundo, ¿cuál es? A ver, todos por el chat, chicos, esferocitosis hereditaria, las talasemias, drepanocitosis o la deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. ¿Cuál creen que es? A ver, todos en chat, chicos, por favor, quiero que sean interactivos. Normal es que se equivoquen, ¿no? Entonces, normal que se equivoquen, esto es la prueba nada más para que entren fresquitos y ya vamos a ir resolviendo. A ver, acá tenemos dos respuestas distintas, talasemias hereditaria y para deficiencia glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Luis Fernando también dice la pirina, la D también. ¿Ya ven, chicos? Entonces acá tenemos, eso me gusta cuando hay preguntas, cuando hay respuestas variadas, ¿no? Entonces vamos a dar de una vez. La anemia hemolítica congénita más frecuente del mundo viene a ser, chicos, la esferocitosis hereditaria, tal cual está textual en el libro. ¿Ya? La esferocitosis hereditaria es la anemia hemolítica congénita. ¿Ya? Una cosa es anemia hemolítica congénita y la otra anemia hemolítica, por ejemplo, autoinmune o adquirida, ¿no? ¿Listo? Luego vamos a la siguiente. ¿Cuáles de los siguientes efectos enzimáticos es el más común entre las anemias hemolíticas congénitas y enzimáticas? ¿Cuál creen que es, chicos? ¿Ya? ¿Cuál de los siguientes defectos enzimáticos es el más común entre las anemias hemolíticas congénitas e enzimáticas? ¿Ya? Acá te dice anemias hemolíticas congénitas, pero enzimáticas. Acá te decía anemias hemolíticas congénitas en general, ¿no? Entonces, ¿cuál creen que es? Bebe, muy bien, chicos. Ahí está. Es noticia que están leyendo, ¿no? Ciencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que siempre, chicos, siempre viene preguntas de parcial. Ya, así que este temita de acá de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, tienen que dominarlo, pero muy bien, ¿ya? Siempre vienen preguntas por ahí, lo cambian nada más lo que es el anunciado o la alternativa, ya te lo cambian. Bien, te dicen, por ejemplo, la clínica cuál es el diagnóstico o qué exámenes solicitarías, ¿no? Entonces hay un examen específico para esta enzima, así que ojito el dato ahí, ¿ya? El test de Coombs directo en las anemias, ¿ya? Hemolíticas congénitas es usualmente test de Coombs. Te pregunta test de Coombs en anemias hemolíticas congénitas. ¿Cuál creen que es, chicos? Dice positivo en todos los casos, positivo solo en la esferocitosis, negativo o positivo solo en las talasemias. A ver, el test de Coombs, directo, todavía te dicen. Adrián dice, sí, muy bien. Archivos por ahí todos. Ya, miren, ¿para qué se hace el test de Coombs principalmente, no? El test de Coombs, tenemos el test de Coombs directo e indirecto. El directo, identifica lo que son los antígenos en la membrana del eritrocito, ¿ok? En cambio, el indirecto identifica antígenos, pero en la circulación sanguínea, no lo que es en el propio eritrocito. Entonces, ¿esto en quién lo solicitamos, chicos? Cuando pensamos en una anemia hemolítica autoinmune, la HAI. Ya, en este tipo de anemias nosotros vamos a solicitar los COMS y por ende, si hacer lo que es una anemia hemolítica autoinmune, pues el test de COMS viene a ser positivo. Pero acá estamos enfrente de hemolíticas congénitas, tú si solicitas lo que es un test de COMS, pues este va a ser negativo. Entonces la respuesta es la C, ¿ya? En la esferocitosis hereditaria, el estudio diagnóstico más sensible es, esto también chicos, esa ha sido pregunta de examen, ¿ah? ¿Cuál creen que es? ¿Mm? Pues acá, chicos, la respuesta, ya los diré, ese CUMS lo sacamos, ¿no? El frotis periférico sí puede servir para dar diagnóstico, pero no es un estudio más sensible, ¿ok? La fragilidad osmótica, para aquí ya lo vamos a ver también más adelante, y pues, chicos, la primera línea, digamos así, el más sensible viene a ser la citometría de flujo con test de eosina 5-melineo, también denominada el test de EMA. Y chicos, cuando ustedes ven el test de EMA, siempre piensen en esferocitosis hereditaria. ¿Vale? Bueno, ahora sí, vamos a la última. Varón de 22 años de ascendencia mediterránea, consulta por astenia y palidez progresiva. Refiere transfusiones frecuentes desde la infancia. La explosión presenta ictericia leve, ¿no? Leves, plenomegalia y facies características de prominencia frontal y malar. El hemograma muestra hemoglobina de 7, volumen corpuscular medio de 75 y la hemoglobina corpuscular media 20. La electroforesis de hemoglobina reporta, miren, la hemoglobina B, F, 85%, la A2, 6% y la HbA ausente. Entonces, chicos, aquí
si aún no estudian talasemias, pues no lo van a sacar, porque hay unos datos importantes que los he traído también en esta clase para que sepan diferenciar los tipos de talasemias. ¿Ya? Entonces, chicos, aquí la respuesta es la beta talasemia mayor, también denominado anemia de Colli. ¿Cómo lo saco? Pues por esto, miren, ¿ya? Por lo que es la electroforesis de hemoglobina. ¿Ya? Así que este datito, chicos, lo vamos a volver a ver más adelante. ¿Bien? Entonces, esto sería por parte de iniciar lo que es una breve introducción al tema que vamos a ver el día de hoy, ya que es las anemias hemolíticas congénitas. Pero antes es importante que ustedes sepan algunos datitos, chicos, que por favor ahí que ustedes anoten para que puedan orientar su estudio, ya, para que puedan orientar su estudio en hematología en general. Ya, principalmente, chicos, ustedes saben que nosotros podemos clasificar una anemia, ya, bien puede ser, por ejemplo, por las corrientes corpusculares o también porque si es una anemia regenerativa o una anemia arregenerativa. ¿Ya? Las constancias corpusculares, pues ustedes saben, ¿no? Que vamos a solicitar qué cosa, pues vamos a solicitar, por ejemplo, hemoglobina corpuscular media, hemoglobina corpuscular media, etcétera, ¿no? Entonces, aquí, ¿cómo se van a clasificar las anemias? Anemia, microcítica, anemia normocítica y anemia macrocítica, ¿no? Por ejemplo, la microcítica, la más frecuente, ¿cuál es? La anemia ferropénica, ¿no? La macrocítica, pues la anemia megaloblástica, por deficiencia de qué? Vitamina B12 o el ácido fólico, ¿verdad? Por el otro lado, tenemos la clasificación de una anemia regenerativa o también denominada lo que es una anemia periférica y una anemia arregenerativa, que es cuando es central. Entonces, chicos, ¿cómo nosotros diferenciamos una anemia regenerativa de una regenerativa? Pues principalmente por los reticulocitos. ¿Ya? Entonces, miren, para que ustedes lo entiendan, porque a mí me gusta estudiar siempre, a que ustedes comprendan, a que lo memoricen, ¿no? Porque uno memorizando se olvida. Entonces, tenemos principalmente, por ejemplo, ya voy a poner una anemia central, ya, o sea, una causa A regenerativa y una anemia regenerativa. Por ejemplo, deficiencia de hierro, ¿ya? Deficiencia de hierro y tenemos una anemia, por ejemplo, una anemia hemolítica o también una anemia por hemorragia aguda, por ejemplo, ¿ya? Por hemorragia aguda. Chicos, ¿qué sucede, por ejemplo, en una anemia por hemorragia aguda? Ustedes van a perder bastante sangre, ¿no? Pierden bastante sangre van eliminando y por ende, pues su hematocrito, su hemoglobina va a estar disminuyendo, ¿ok? ¿Y esto qué va a generar? Pues que haya lo que es un mecanismo compensatorio en sí, que se aumente lo que es la eritropoyetina, ¿no? La eritropoyetina detecta esto, aumenta, viaja lo que es a la médula ósea y la médula ósea comienza a producir o aumenta lo que es la eritropoyesis. Es decir, aumenta la producción de glóbulos rojos. Pero como esta anemia estás perdiendo mucha cantidad, pues, ¿qué va a generarse? Que en la sangre periférica vas a encontrar eh, células inmaduras, ¿no? Por ejemplo, un aumento de los reticulocitos. Entonces, si ustedes tienen lo que es una anemia regenerativa, es decir, que la médula ósea responde para que produzcan mayor glóbulos rojos, ¿no? Y esto es característico de qué? Por ejemplo, la anemia por hemorragia aguda o también la anemia hemolítica. ¿Listo? Por otro lado, tenemos, por ejemplo, eso lo sé en un datito, mira, cualquier déficit carencial, por ejemplo, algún déficit de vitamina B, déficit de ácido fólico, déficit de hierro, alguna patología que infiltre y afecte la médula ósea, ¿ok? Esto va a generar que no haya lo que es una correcta eritropoyesis, ¿no? Y es por eso que la eritropoyetina, por más que esté buena, por más que esté alta, al viajar lo que es la médula ósea, no va a poder producir, ¿no? Entonces, ¿cómo están los reticulocitos en una anemia A regenerativa? Pues disminuido. Ya chicos, entonces esos nosotros vamos a dar lo que es inicio para que pues ustedes saquen nada más, por ejemplo, si le dicen índice de reticulocitos, no sé, 3 o 1 se ha disminuido, ya ustedes empiezan a orientar su diagnóstico que bien puede ser una regenerativa o una arregenerativa. ¿Vale? Entonces chicos, eso por ejemplo lo vamos a ver ya en ciclo regular cuando estudiemos, yo he puesto por ejemplo primer tema lo que es básicas de hematología para que los orienten, ¿no? Ya chicos, entonces, muy bien. Ahorita vamos a hablar acerca de una anemia hemolítica. Ya chicos, otro datito que me olvidé mencionarlos es cómo ustedes van a dar su orientación diagnóstica. Ya, cómo van a hacer su orientación diagnóstica en hematología. Ya, principalmente, por ejemplo, ya, ustedes tienen un paciente con anemia. Anemia ya simplemente es, ya saben, no la hemoglobina baja. Pero la anemia puede ser producto por cualquier tipo de alteración hematológica. Bien puede ser, por ejemplo, por un infiltrado, por mucha proliferación, lo que se da, por ejemplo, en unas leucemias agudas,
por una deficiencia de alguna vitamina, algún hierro. O sea, la anemia puede ser producto de un montón. Entonces, si tú, por ejemplo, un síndrome anémico, es ahí en donde tú empiezas a ver todo lo que es el arsenal diagnóstico, ¿no? Principalmente, por ejemplo, la primera línea que vas a solicitar a un paciente con anemia, ¿qué va a ser? Lo que es un hemograma completo, o lo puedes decir hemograma con constancias corpusculares, ¿no? Bien, luego, ¿qué puedes solicitar también? Por ejemplo, un frotis sanguíneo. Tú sacas un frotis y ahí va a salir, pues, ¿no? Si tenemos células, por ejemplo, alteraciones morfológicas en los glóbulos rojos, que son característicos de una patología, es que lo vamos a ver. Y lo otro, por ejemplo, chicos, cuando ustedes estudien las leucemias, ¿ya? Tanto la leucemia aguda como las leucemias crónicas. Ya, por ejemplo, aquí en las crónicas van a tener en la primera unidad los mieloproliferativos. Ya, por ejemplo, acá está la leucemia mieloide crónica. En cambio, en la aguda tenemos lo que es la leucemia linfocítica aguda, leucemia mieloide aguda y también la leucemia promielocítica, ¿no? Entonces, chicos, ustedes cuando tengan cualquier tipo, por ejemplo, de alguna mutación, alguna alteración, en este tipo de lo que les estoy explicando, también se tiene que solicitar para ver el diagnóstico y el pronóstico. Ya, chicos, el diagnóstico y el pronóstico, como también en el tratamiento, también solicitamos, por ejemplo, lo que es un estudio, por ejemplo, molecular, ¿ya? Un estudio molecular. También, por ejemplo, si ustedes tienen una leucemia linfocítica o tienen una leucemia, ustedes quieren saber qué tipo de células la que está afectando. Ustedes saben que tenemos un montón de células en la sangre, ¿no? Si viene a ser, por ejemplo, una leucemia linfocítica aguda, es porque hay lo que es una proliferación de linfocitos, ¿no? Leucemia mieloide, pues mielocitos. Entonces, para eso nosotros vamos a solicitar también el inmunofenotipo. Ya ustedes cuando escuchen, chicos, inmunofenotipo, hace una referencia a lo que es la identificación de la célula que se está complicando en una patología en sí. ¿Ya? Ya chicos, entonces es importante tener en cuenta todo este arsenal. Por otro lado, también cuando tengas, por ejemplo, una anemia hemolítica, pues vas a solicitar, por ejemplo, la LDL, ¿no? La LDL, vas a solicitar también, por ejemplo, lo que es la bilirrubinas, ¿ok? También transaminasas para ver, por ejemplo, función hepática, también, por ejemplo, perfil renal, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo más importante es para que te dé el diagnóstico, son este arsenal que les estoy explicando. ¿Ya? Así que cuando vamos a ir glosando poquito a poquito, se van a dar cuenta, ¿eh, chicos? Otro también importante que me olvidé mencionarlo, pues la biopsia. ¿Biopsia de qué? Biopsia medular. ¿Por qué, Doc? Porque en la biopsia medular te va a ver lo que es un infiltrado celular y también te va a ver cuál es la célula afectada en sí, ¿no? ¿Ya? Así que la biopsia medular también es sumamente importante para el diagnóstico y llegar al punto del final de todo lo que es un síndrome anémico, ¿no? Porque chicos, ustedes en hematología no piensen que les va a venir preguntas en el parcial así como esta, ¿ya? No les va a venir preguntas así. En el parcial les va a venir preguntas así gigantes de caso clínico, ya gigantes, gigantes, y ustedes con saber datitos puntuales ya en diagnóstico, ya en el diagnóstico con saber puntitos así puntuales tal cual, ustedes van a dar la respuesta. ¿Ya? Porque si ustedes, por ejemplo, sepan que van a venir un paciente, te van a decir, no sé, tiene anemia, tiene al toque fácil de sangrado, ¿no? Por ejemplo, también tiene, lo predispone a bastantes infecciones, etcétera, ¿no? O sea, cualquier patología puede estar prevista por cualquier, o por cualquier patología en la sangre, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver las anemias hemolíticas congénitas. Chicos, cuando hay mucha destrucción de frente, ¿ya? Cuando hay mucha destrucción de los glóbulos rojos, esto va a generar que ustedes ya saben de cultura general, ictericia, ¿no? Por el aumento de distribución, eliminación, lo que es el grupo, etcétera, y va a generar lo que es un aumento de la coloración amarilla en la piel, perdón, y en las conjuntivas, ¿no? Entonces, principalmente cuando sospeches de anemia hemolítica, pues un paciente tiene anemia, ya tiene palidez, por ejemplo, dolor abdominal, ictericia, puede tener esplenomegalia y la orina en Coca-Cola. Ya, chicos, cuando ustedes les pongan un orino Coca-Cola, ya, cuando van a leer por ahí alguna patología, le van a decir, no característico, orina en Coca-Cola. Chicos, simplemente cuando hay una hemólisis acelerada, cuando hay hemólisis, al generarse esta hemólisis compensada, puede presentar lo que es una orina Coca-Cola, ya, una orina oscura, ¿ya? Por el aumento de la eliminación de la hemoglobina por orina. Pero, ¿qué quiero que tengan en cuenta? Que no hay una patología en sí que sea exactamente orina en Coca-Cola. ¿Ya? O sea, es decir, cuando ustedes tienen hemólisis, sí o sí van a tener lo que es una orina en Coca-Cola. Y no es, por ejemplo, deficiencia de glucosa fosfato deshidrogenasa o cualquier otra, ¿no? O sea, una orina en Coca-Cola es una hemólisis. ¿Ya? Laboratorio, pues el aumento de eritropoyesis, lo que todos les dije, ¿no? Por ejemplo, todo lo que es las células inmaduras, leucocitos incrementados,
anomalías morfológicas, distribución eritrocitaria y por ende aumento de la bilirrubina y LDH, hemoglobinemia, hemoglobinuria, hemosideриnuria y disminución de la aptoglobina, que eso lo vamos a ver bien a detalle con la fisiopatología para que lo entiendan. Chicos, entonces ustedes tienen un síndrome anémico con palidez, tienen ictericia, etcétera. ¿En qué piensas primero? Hemolíticas, ¿no? Anemias hemolíticas. Entonces ahí descartas un montón de diagnósticos. ¿Listo? Entonces, básicas principalmente. ¿Qué es la hemólisis? La hemólisis viene a ser lo que es una distribución acelerada de los hematíes. ¿Ya? O sea, aumenta lo que es la distribución de estas mismas. Y la eritropoyetina, pues que va a generar un aumento de la producción. Estimula para generar así un aumento de ¿qué? Hidrolatos y colorcitos, que ya les estaba explicando, ¿no? La hemoglobina, pues viene a ser lo que es un aumento de la bilirrubina indirecta, ¿no? Por ende, va a generar lo que es una ictericia. La respuesta medular se dice, chicos, que el libro nos menciona que aumenta de 6 a 8 veces para generar lo que es una compensación de esta anemia hemolítica. Si ustedes tienen, por ejemplo, una hemólisis ya leve, tu eritropoyetina responde, ya tu respuesta medular también responde, pues aumenta los glóbulos rojos y por ende ya no te presenta lo que es una clínica muy evidente, ¿no? Pero cuando ustedes sufren, por ejemplo, una crisis hemolítica o una crisis aplásica, es ahí que ya no va a estar compensado en su totalidad y por ende la clínica va a ser más grave, ¿no? ¿Y qué es una crisis hemolítica? Pues es un aumento brusco de producción, por ejemplo, puede estar desencadenado por fármacos o infecciones, ¿no? Y esto lo vamos a ver más adelante. Bien. Crisis aplásicas, pues viene a ser una parada brusca de la eritropoiesis, donde la médula, ¿no? Y el tipo de anemia que nos va a generar lo que es una anemia hemolítica, ya les dije, ¿no? Una anemia, chicos, para que la noten, regenerativa. ¿Por qué? Porque aumenta también los reticulocitos. ¿Listo? Perfecto. ¿Cómo se clasifican, chicos, las anemias hemolíticas? Principalmente anemias hemolíticas corpusculares y anemias hemolíticas extracorpusculares. Entonces, para que lo entiendan, igual vamos a hacer un dibujito. ¿Ya, chicos? Miren, todas las hemolíticas corpusculares es cuando la causa o el efecto es en el propio hematío, o sea, en el propio glóbulo rojo. Ya, por ejemplo, acá deficiencias enzimáticas o procesos, por ejemplo, autoinmunes que destruyen de frente aquí lo que es los glóbulos rojos, parásitos, por ejemplo, que vienen de los glóbulos rojos, por ejemplo, que ya lo han visto, ¿no? En infectología, bueno, ¿cómo han llevado ustedes parasitología? Que aumenta la distribución de ciertos parásitos de los glóbulos rojos, ¿no? Entonces, ahí viene a ser lo que es anemias hemolíticas corpusculares. Las otras es cuando se deben a causas externas, por ejemplo, una distribución a nivel, por ejemplo, del hígado, a nivel hepático, y no es propio lo que es una causa del propio hematígeno, ¿no? Bien, chicos. Entonces, ¿cómo se clasifican? Pues anemias hemolíticas congénitas, las corpusculares, tenemos las alteraciones en la membrana. Ya, chicos, ya les dije, ¿no? Ahí por ahí vieron una pregunta. Alteraciones en la membrana. Esta, la más frecuente, ¿cuál es? La esferocitosis hereditaria. ¿Ya? Luego tenemos la elipsocitosis hereditaria, estomatocitosis hereditaria y la ancatosis hereditaria. Luego tenemos las alteraciones enzimáticas del metabolismo eritrocitario, viene a ser la deficiencia de la glucosa 6, perdón, glucosa 6 fosfato deshidrogenasa. Si los digo que empiecen a estudiar, por ejemplo, acá, chicos, ustedes van a ver, no sé, un párrafo, dos párrafos en el pregrado de estas dos, ya, de las últimas. Entonces, la más importante viene a ser la glucosa deshidrogenasa, ¿ya? Luego tenemos las alteraciones en la síntesis de hemoglobinas, por ejemplo, hemoglobinopatologías estructurales y también los síndromes talasémicos, ¿ya? Y luego las adquiridas, acá tenemos lo que es la hemo- hemoglobinuria paroxística nocturna, que esto lo vamos a identificar correctamente en la siguiente clase, que es anemias hemolíticas adquiridas, ¿ya? Luego tenemos las causas extracorpusculares, por ejemplo, destrucciones inmunes, ¿ya? Anemia hemolítica autoinmune, por ejemplo, por anticuerpos calientes, ¿ya? También tenemos la anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos fríos. Ya, chicos, que de una vez les digo que acá el anticuerpos calientes se asocia a lo que es el IgG y el anticuerpos fríos por IgM, ya que eso siempre ha sido pregunta también. ¿Ok, chicos? Luego tenemos, por ejemplo, la hemoglobina paroxística Afrigor. Ya, esto es muy distinto. No se equivoquen las enfermedades de la crioglotina ya con la hemoglobina paroxística nocturna. Cuando ustedes escuchen Afrigor o la enfermedad de la crioglutinas, es cuando tenemos lo que es la hemolicinas bifásicas. Si ustedes tenían, por ejemplo, los anticuerpos calientes,
es que cuando ustedes entran a una temperatura, por ejemplo, no sé, por encima de 37 grados, o sea, cuando la temperatura está alta, estas hemolicinas se activan por medio de lo que es estas mismas IgG y comienza la destrucción hemolítica. En cambio, por anticuerpos fríos, lo contrario, pues cuando hay frío, estas se activan y generan hemólisis. En cambio, en estas, las bifásicas, empiezan a reclutarse, por ejemplo, cuando hay frío y cuando aumenta la temperatura, empiezan a generar hemólisis, ¿no? Entonces tienen ambas tipos de hemolicinas, tanto por anticuerpos fríos como para calientes, ¿ya? En pocas para que entiendan, porque tienen que estudiarlo muy minuciosamente en la próxima clase. ¿Ya? Luego tenemos las anemias hemolíticas autoinmunes, por ejemplo, por lesión post-transfuncional, ¿ya? Enfermedad hemolítica recién nacido. Aquí, por ejemplo, cuando no se sabe el grupo sanguíneo, ¿no? La BO, por ejemplo, ¿no? O también, por ejemplo, cuando la madre, por ejemplo, es LH positivo y el bebé LH negativo, hemólisis, ¿no? Luego tenemos la anemia hemolítica inmune por anticuerpos a fármacos. Y listo. Y luego las causas no inmunes pueden ser mecánicas, por ejemplo, microangiopáticas, tenemos la coagulación intravascular diseminada, la PTT, CHU también, por ejemplo, prótesis valvulares, hemoglobinuria de la marcha y deporte, agentes fisicoquímicos, gérmenes, parásitos y hiperesplenismo, ¿no? Entonces, chicos, estas son las diferencias de tipo de anemias y cómo deben estudiarlo. ¿Cuál es importante que estudien? Las que están en amarillito, chicos, ¿ya? Las que están en amarillitos, eso estudien muy minuciosamente para que lo puedan responder las preguntas de exámenes. Ahora sí, su fisiopatología. Ya, chicos, tenemos la hemólisis intravascular y la extravascular, ¿no? La intravascular es distinto a corpuscular, no se equivoquen, ¿ya? Intravascular es cuando se da la destrucción en la sangre. En cambio, la extravascular, por ejemplo, por macrófagos del hígado y también del vaso, ¿ya? Porque hay causas, por ejemplo, hemolíticas, que si tú identificas que no es, por ejemplo, de causa autoinmune, empiezas a buscar si la causa es el hígado o el vaso. La mayoría, por ejemplo, cuando el vaso crece, un hiperesplenismo, comienza a destruir muchos, tanto plaquetas como hematíes, ¿no? Entonces ustedes van y sacan, ¿no? Hacen lo que es una esplenotomía, sacan el vaso. Pero si no, no mejora porque tú sacaste el vaso y sigue habiéndose lo que es la hemólisis, pues la causa ya no viene a ser lo que es el vaso, sino el hígado. Y esto es más grave, ¿no? A ver, sácalo el hígado, ¿ya? Entonces, chicos, para que lo entiendan, aquí les he puesto cada uno de ellos, ¿no? Si hay hemólisis intravascular, pues hay distribución circular sanguínea, hay hemoglobinemia. Por ejemplo, si es intensa, hemoglobinuria, se elimina por la orina y por ende que Coca-Cola, ¿no? Acumulación renal de hemosiderina, por lo cual produce la toxicidad renal y nosotros podemos identificar esta hemosiderina por medio de lo que es la tinción de PERS. Luego, por ejemplo, la extravascular, acá dice, ¿no? Fagocitosis por macrófagos del sistema mononuclear fagocítico, ¿no? Identificación de matíes anómalos o recubiertos por antígenos, ya o por inmunoglobulina, y son degradados en lípidos, proteínas y grupo hemo, por ende, aumento de lo que es la bilirrubina, y si hay lo que es una hemólisis masiva, también puede presentarse esplenomegalia. O una esplenomegalia también puede producir una hemólisis masiva. ¿No, chicos? En grandes rasgos. ¿Ok? Entonces, vamos a escribir cada una de estas patologías en sí, porque, chicos, esto sí, anótelo porque siempre ha venido en examen. Ya todo lo que está en amarillo, eso ha venido. Ya, o son cosas puntuales que ustedes sí o sí tienen que conocerlo. Tenemos las alteraciones de la membrana eritrocitaria. ¿Quiénes eran, Luis? Acá, pues, ¿no? La esferocitosis, citosis, citomatosis y la acantosis hereditaria. Entonces, principalmente la esferocitosis hereditaria también lo van a conocer por ahí si quieren poner la rata. El doctor eso les menciona el libro, ¿ya? La esferocitosis hereditaria se denomina también como enfermedad de, chicos, perdón los nombres, ustedes saben que en medicina nombres raros ponen, ¿no? Mikunsky, ¿ya? Chaufar. Así también pueden encontrar esta patología, ¿ya? Ahí está. También la esferocitosis hereditaria también se conoce como la enfermedad de Mikunsky-Chaufar. Esta es la más común de las hereditarias. Ahí está, texto, ¿no? La pregunta ya lo respondimos. Hay un defecto en las proteínas del citoesquelético en la membrana basal, por ejemplo, espectrina, anintila y proteína 4.2, y por ende hay, por ejemplo, también lo que es una destrucción, una hemólisis, ¿no? Es autosómico dominante y la hemólisis es extravascular, o sea, ¿dónde se da? En el vaso. Ya, chicos, en el vaso. Luego, clínicamente, pues es una hemólisis crónica, puede tener esplenomegalia y puede estar desencadenado por infecciones virales. Eso, por ejemplo, ha sido preguntita de examen, ¿ya? ¿Cuál es una complicación o cuál se genera lo que es un aumento de la hemólisis por qué tipo de virus? Acá, por ejemplo, el parvovirus B19, ¿ya? El parvovirus B19 va a generar una crisis aplásica.
¿Ok? Ya saben que es una crisis aplástica, ya les he puesto en la primera. Crisis aplástica viene a ser parada brusca de la eritropoiesis. ¿Ok? Otra complicación también que puede tener lo que es una esferocitosis hereditaria viene a ser, chicos, la litiasis. ¿Ok? Si les ponen litiasis biliar pigmentaria, eso también es una complicación de una esferocitosis hereditaria. ¿Ok? Y por ende, esta también se asocia, por ejemplo, leves a cálculos y cólicos biliares, por lo que se complica una litiasis biliar pigmentaria. ¿Ok? Entonces, chicos, diagnóstico, pues primero, ya saben, todo el arsenal, les dije lo que es el hemograma completo. Si hacen un frotis, ¿qué van a encontrar en frotis? Pues un esferocito, tan fácil que es, ¿no? Esferocito, esferocitosis. Eliptocito, por ejemplo, acá, ¿no? Eliptocito, eliptocitosis. Acá tiene lo que es la estomatocito, estomatocitosis. Por eso es importante también tener lo que es la frotis de sangre periférica, ¿no? Entonces acá ya les dije, todo que no sea lo que es una causa inmune, pues el test de Coombs, ¿cómo va a estar? Negativo, pues, ¿no? Test de Coombs va a estar negativo, pero también puede tener positiva para el test de fragilidad osmótica, ¿ya? Así que se lo noten. El test de fragilidad osmótica también es positivo. Pero miren, ya el test de EMA, ese es el más sensible. Ya este identifica la cantidad de proteínas en sí. Y es por eso que también ahí respondemos lo que es una pregunta que nos vino en el pretest, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento más efectivo, chicos? Si la causa viene a ser que se destruye, acá les digo, ¿no? La causa es que se destruye aquí en eso, entonces yo lo saco el vaso, pues, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Es plenectomía. Nada como el doctor en Argentina. Siempre me recordar que decía, muerto el perro, muerto la rabia. ¿Ya? Si hay, por ejemplo, anemia grave o crisis, pues transfusión. ¿No? Ustedes saben los criterios, por ejemplo, en la segunda unidad van a identificar cuáles son todo lo que es la hemoterapia, ¿no? Cuándo transfundimos plaquetas, cuándo transfundimos glóbulos rojos, cuándo transfundimos, por ejemplo, crioprecitado, plasma fresco congelado, etcétera, ¿no? Entonces el tratamiento es específico y en la mayoría, si este tiene una hemoglobina por debajo de 8 transfundimos, ¿no? Entonces, es de acuerdo a la clínica del paciente. Entonces, chicos, aquí les he traído un plus, unas definiciones para que no se pierdan mucho cuando empiecen a ver estos tipos de definiciones. ¿Ya? Por ejemplo, ya, a ver un minuto, chicos, se me cerró esto, espérame, por favor. Acá está. Ya, chicos, perdonen. Bien, se me había cerrado acá mi laptop. Muy bien, chicos, entonces acá estas definiciones son sumamente importantes para que ustedes empiecen a estudiarlos, ¿ya? Una cosa que ustedes van a encontrar por ahí en el libro, anisocitosis, y la otra es poikilocytosis. También policromasia, y pues ya lo entre que recuerdo horizontario, hematocrito también, que por ahí puede que se confundan, ¿no? Entonces, principalmente cuando ustedes ven anisocitosis positivo, ya es decir, que una variación en forma, ya, o sea, hay una variación en forma de la hematía. Y es por ese que, pues, por ejemplo, puede ser, por ejemplo, hematíes más grandes o hematíes más pequeños. En cambio, una poiquilicitosis es una forma anormal. ¿Ya? Esto es una forma anormal. Por ejemplo, si estamos que el hematíes, por ejemplo, circular, pues este puede tener así, ¿no? Circulado, o así, ¿no? Entonces, poiquilicitosis es una forma anormal y anisocitosis es una variación de su forma. La policromasia viene a ser lo que es ya los reticulocitos inmaduros, pero esto por EPO, ¿no? O sea que nosotros tenemos reticulocitos en sangre porque la eritropoyetina aumentó su producción de estos mismos y por ende, pues obvio van a ser inmaduros, ¿no? Luego tenemos los recuentos eritrocitarios. Este viene a ser el número ya de glóbulos rojos, ¿listo? En un volumen determinado, ya el encuentro eritrocitario, pero de la sangre total. ¿Listo? En cambio, el hematocrito viene a ser el porcentaje del volumen de sangre, ¿listo? Total ocupado por hematías. ¿Ya? Hematocrito porcentaje y pues el recuento eritrocitario es el número, ¿no? Aquí contamos cuántos glóbulos rojos hay y acá el porcentaje del hematocrito, ¿no? ¿Ya, chicos?
Así que este les traigo un plus simplemente para que no se pierdan cuando van a leer su libro. ¿Ya? Luego tenemos lo que les dije esto, ¿no? Esto de algunas cositas que quiero que tengan en cuenta, después ya no son tan importantes como lo que es la ferristosis hereditaria. ¿Ya? Entonces, aquí principalmente, pues vamos a estudiar lo que es la eritrocitosis, ¿ok? La eritrocitosis viene a ser un defecto en la espectrina o proteína 4:1. Generalmente, esto es asintomático. Así que acuérdense, la eritrocitosis, la mayoría son asintomáticos. Puede haber lo que es una esplenomegalia ocasional y el test de Coombs va a ser negativo, ¿no? ¿Cómo lo identificamos, Luis? Pues con un frotis. Hago un frotis, ya les dije, tenemos una alteración morfológica y va a tener lo que son lepticitos, ¿no? Y este no suele requerir tratamiento, pero cuando nosotros tenemos una hemólisis grave, pues sí, esplenectomía. En cambio, la estomacitosis, un dato importante que quiero que tengan en cuenta, ¿ya, chicos? Que este es un defecto, pero de la permeabilidad, ¿ya? La permeabilidad de la membrana basal, y por ende hay un desequilibrio entre el sodio y potasio, ¿no? La clínica también es leve o moderada, a veces cursa con sobrecarga de hierro, pero miren, ¿ya? También puede ser, como, obvio, pero no es puede, ¿no? Es COMS negativo, y en frotis también vamos a encontrar que estomatocytoma. ¿Ok? El tratamiento, chicos, es que este no debe hacer lo que es una esplenectomía. Eso lo menciona el libro. Así que este datito creo que es sumamente importante, ¿no? Que una estomocitosis no tenemos que tener lo que es hacer lo que es una esplenectomía. Necesitamos, por ejemplo, suplemento de ácido fólico y control también de complicaciones, pero nunca sacarle el hígado. ¿Ok? Ahora sí, vamos a ver las alteraciones enzimáticas, chicos. Este ha sido pregunta de examen, ¿ya? Así que, tantito, póngalo ahí, examen, no sé, gigante, pero esto siempre viene, ¿ok? Esta principalmente, pues, la deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ¿ya? Está ligada al cromosoma X y es más frecuente en el varón. Este se produce por un daño oxidativo, produciendo así lo que es la hemólisis intravascular, ¿no? Esto, chicos, ¿ya? ¿Cuáles son los desencadenantes? Ustedes van a banquear, les va a decir, ¿no? Paciente, varón de tal años, acude a emergencia por presentar una crisis hemolítica con, no sé, te empiezan a poner datos aumentados, bilirrubina, tal, característico de una hemólisis, ¿no? Y al final te dicen, paciente menciona haber consumido habas 2 horas antes del evento o previo al evento. O también te pueden decir, por ejemplo, el paciente consumió trimetoprim sulfametosazol o, por ejemplo, alguna sulfa. Entonces, chicos, cuando ustedes escuchen una anemia hemolítica desencadenada por el consumo de habas, ¿ya? Este viene a ser la déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. A esto se le conoce como fabismo. ¿Ya? También puede ser desencadenado por infecciones o fármacos oxidantes, porque el mecanismo es un daño oxidativo, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos las sulfas, ¿no? El trimethoprim, ¿ya? Trimethoprim, sulfametosazol. Los chicos también les pueden poner, por ejemplo, ahí la nitrofurantoína, ¿ya? La nitrofurantoína es un dato importante que te pone antes de que el paciente se acuda al hospital, ¿no? Si el paciente estuvo normal por ahí, pero cuando consumió esto, se genera lo que es la crisis hemolítica, ¿no? Otros, alfalfa, cacahuates, helecho, lentejas, soya, lo que nos menciona el libro, ¿no? Entonces, la clínica y el laboratorio, ustedes saben, la crisis hemolítica aguda, ictericia, orina oscura, Coca-Cola, como ustedes ya les explicaron, ¿no? Puede ser asintomático en la crisis. Podemos sacar los cuerpos de Heinz. Ya este también anota. Cuerpos de Heinz también se puede evidenciar en una anemia por deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. En el frotis, esquistocitos o también células mordidas, también conocida como las BT-cell, ¿ya? Así que cuando escuchen BT-cells, también es característico de una glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Esto, chicos, les he puesto ojo porque ha venido en los 3 exámenes, ¿ya? En los 3 exámenes, por eso es un dato crítico, porque este sí o sí viene. ¿Cuál es el diagnóstico? Por eso les dije, ¿no, chicos? A ustedes pueden decir, te dar la clínica característica, los datos, y al final te ponen, ¿cuál es el diagnóstico? Ya, no sé, anemia hemolítica por deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. O te van a decir, de acuerdo a tu prescripción diagnóstica, ¿cuál es el test que tienes que hacerlo, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico requerido? Entonces, ya así que van a haber banquitos cuando banquemos, por ejemplo, antes del examen parcial. Por eso, chicos, les recuerdo que unas 2 semanas antes del examen parcial de hematología, de todo lo que es medicina 2, hacemos un repaso de todo, o sea, de todos los temas, pero sí en una sola diapositiva. Así que ahí lo vamos a ver los banquitos también, ¿no? ¿Cómo es el diagnóstico de una glucosa 6-fosfato deshidrogenasa? Pues acuérdense que tienen que medir, ¿ya? O medición de la actividad
¿ya? De la actividad de la enzima, glucosa, ya 6 glucosa, 6 fosfato, deshidrogenasa, una vez superada la crisis, ¿ya? Es decir, que esperamos que pase lo que es la crisis hemolítica para recién ahí medir lo que es la enzima. ¿Ok? Así que ese datito, chicos, es sumamente importante y que ha venido nuevamente, repito, en exámenes parciales siempre. ¿Ok? Tenemos que medir la actividad de esta enzima una vez que se supera la crisis hemolítica. ¿Ok? Evitar desencadenantes y manejo clínico. Manejo clínico me refiero a que si necesita hemoglobina, perdón, glóbulos rojos, lo transformamos glóbulos rojos, pues, ¿no? Deficiencia perdón, la piruvato sinasa o PK. Esta es más que escuchen lo que es una ictericia neonatal, ¿ya? Una causa de una deficiencia enzimática de la hematíe que produce una ictericia neonatal es la deficiencia de la piruvato sinasa. En la frotis que vamos a encontrar las esticuladas. Eso es lo más importante que tienen que saber. En cambio, el déficit de la pirimidina 5 nucleasa, pues en el frotis vamos a encontrar una vasofilia punteada. ¿Ya? Vasofilia punteada, deficiencia de pirimidina y la ictericia neonatal en la piruvatocinas. ¿Ok? Y luego, chicos, los síndromes talasémicos, que esto se debe tocar, por ejemplo, no sé, mira, según el syllabus, no hay en qué momento lo debes tocar, ¿no? Por ejemplo, bien puedes tocarlo en estas anemias hemolíticas o también, por ejemplo, en anemias microcíticas, ¿no? Punto, por ejemplo, para que hagas diferenciales de anemia ferrogénica. Chicos, pregunta de examen. ¿Cómo ustedes diferencian, por ejemplo, el laboratorio, en las constancias corpusculares un síndrome talasémico? Ustedes saben que cuando nosotros tenemos un volumen corpuscular medio disminuido, ya por debajo de 80, las causas son las anemias microcíticas, por ejemplo, anemia ferropénica, ya, y las talasemias. Hay más, pero esto es lo más importante que quiero que tengan en cuenta. La anemia ferropénica también tenemos, por ejemplo, las sideroblásticas, ¿ya? Pero la anemia ferropénica, ¿cómo la identificas? Pues aparte de que tengas todo bajo, la clínica también, por ejemplo, por déficit de hierro también es característico. Y pues obvio que vas a solicitar todo lo que es el perfil hierrico, ¿no? Hierro sanguíneo o sérico, también vas a solicitar, por ejemplo, la transferrina, la ferritina. Si te dicen, por ejemplo, cuál es el diagnóstico específico para la anemia ferropénica, viene a ser la ferritina. ¿Ya? Porque una vez que la ferritina, como este es el almacén de hierro, disminuye, eso es característico de una anemia ferropénica. Entonces, el más sensible o más característico para dar el diagnóstico de una anemia ferropénica es la ferritina. Ok, chicos, ustedes piensen ya en una talasemia, obvio cuando el hierro está normal, pero el volumen corpuscular medio está completamente bajo. Por ejemplo, puede llegar a valores de 50, 60, ¿ya? Entonces, acá, por ejemplo, ferrofénica pueden tener menor de 80, por ahí, ligeramente disminuida, pero la talasemia, chico, el volumen corpuscular medio te lo disminuye, pero un montón. ¿Ok? ¿Cuál es el diagnóstico específico para los síndromes talasfénicos? Pues la electroforesis de hemoglobina. ¿Ok? Ustedes sí o sí tienen que solicitar su electroforesis de hemoglobina para que sepan, porque ustedes bien pueden tener lo que es un síndrome talasémico alfa o beta. ¿Y cómo lo identifican? Por la electroforesis. Y chicos, entonces, miren, acá les digo el datito, ¿no? Perremia, pues este va a estar normal, ¿ya? Los reticulocitos van a estar incrementados, ¿ya? El RW chicos, de acá vamos a necesitar para valorar lo que es una anisocitosis, ¿ya? El RW. Entonces, si el RW está incrementado, pues por ende hay lo que es una anisocitosis. Es decir, acá les dije, ¿no? Una variación en forma, ¿ya, chicos? Así que hay anisocitosis positiva en una talasemia. La PEPA, ahí les pongo, ¿no? PEPA, chicos, en las talasémicos. PEPA, volumen corpuscular medio muy bajo. ¿Ya? Y los glóbulos rojos pueden estar normal o aumentado el tamaño, ¿no? O aumentados. Bien, entonces chicos tenemos el síndrome talasémico alfa o talasemia alfa. Pues este simplemente es cuando hay una mutación de 1 a 4, por ejemplo, lo que es una hidropesia fetal, cuando es grado 4, ¿ya? Y va a generar, miren chicos, ¿ya? Ustedes van a sacar cuando tenemos una anemia talasémica beta, por ejemplo, si solo muta un gen, eso se llama talasemia. Pero cuando muta más de 2 genes, ¿ya? Puede ser intermedia o mayor, ¿no? O también denominado lo que es la anemia de Cole. ¿Listo? Pero aquí lo que tienen que conocer minuciosamente es el tipo de hemoglobina alterada acá o la que se incrementa. Por ejemplo, la hemoglobina
H es la que aumenta, acuérdese de H, ¿ok? La hemoglobina H es la que aumenta en la alfa, ¿ok? En cambio, en la beta talasemia menor, la que aumenta es la hemoglobina, ¿ya? A2, ¿ya, chicos? Hemoglobina A2 es la que se incrementa en la beta menor. En cambio, en la beta mayor, la que se va a incrementar es la hemoglobina F. Ahí está. Ya, chicos, la F es la que se va a incrementar en una beta talasemia mayor o también denominado en anemia coli. Esta también puede aparecer, por ejemplo, en lactantes menores de 6 meses o una anemia severa. Ok, chicos, entonces talasémico facilito, ¿no? Hierro normal, volumen corpuscular medio completamente bajo. Diagnóstico importante, electroforesis de hemoglobina. Y cuando aumenta la hemoglobina H es porque es una beta talasemia, perdón, es una talasemia alfa o alfa talasemia. Y cuando aumenta la hemoglobina A2, que es la beta menor, y cuando aumenta la hemoglobina perdón, F, es la talasemia mayor. Entonces, para consolidar esto, vamos a la preguntita del pretest. Miren. Acá te dicen hemoglobina F, miren, 85%, miren, 85% de la F, y luego la 2 es de 6% y la A, perdón, ausente. Entonces, chicos, miren, hemoglobina F completamente incrementada. ¿De quién era? Ya vamos hasta abajo, no, hasta abajo vamos. La F viene a ser de la leucemia mayor, anemia de cólera. ¿Ya? Entonces, la respuesta, ¿cuál marcamos aquí? Pues una beta talasemia mayor. Y chicos, miren, si dan cuenta, pueden obviar, acá les pueden decirle que dice esplenomegalia, puedes pensar en cualquier tipo de anemia hemolítica, ¿no? Pero acá te ponen al toque, hemoglobina, electroforesis, apenas, es que ustedes apenas escuchen electroforesis de hemoglobina, ya está, talasemia. ¿En cuál otro van a solicitar? Pues en casi ninguna van a solicitar la electroforesis de la hemoglobina, ¿ok? Así que ese datito es sumamente clave, chicos, ¿ya? ¿Ok? Entonces, chicos, miren, acá antes se llamaba esto, antes se llamaba Corepepas, ¿no? Corepepas. ¿Por qué la academia se llamaba Medcore, ¿no? Ahora, como somos VIG, se llama Veipepas, ¿ya? Así que ese, chicos, yo les digo, porque es un tema muy aparte, ¿no? Que tienen que estudiar las crisis hemolíticas, por ejemplo, perdón, las adquiridas o las autoinmunes, ¿no? Entonces, esta diapositiva que le pongo acá, les va a salvar de miles de preguntas, ¿ya? Así que por eso les he puesto las pepas completamente. ¿Ya? Por ejemplo, si ustedes, nosotros ya les dije, no tenemos una anemia hemolítica por anticuerpos calientes, anticuerpos fríos, la FRICOR, que les dije cuando es tanto por fríos y calientes, las hemolidicinas, y también tenemos la hemoglobina paroxística nocturna. ¿Ya, chicos? Si ustedes les dicen una crisis tras infecciones, ¿ya? Una crisis tras infecciones, por ejemplo, trimethoprim o habas, chicos, ¿qué les dije? ¿Cuál creen que es? ¿Ya? Si les dicen por ABAS. A ver, ustedes mismos completen. Si les dicen una crisis hemolítica por ABAS o trimetoprim sulfametosol o también por nitrofurantoína. Muy bien, ¿ya ven que están atentos? La glucosa, ¿ya? La glucosa, 6 fosfato de hidrogenasa. Exacto. Piensas en eso. Si te dicen crisis aplásica por parvovirus B19, ¿quién les dice, chicos, parvovirus B19? ¿No? Parvovirus B19. A ver, chicos. ¿Mm? Exacto. Citosis hereditaria. Hereditaria. ¿Ya? Si le dicen anemia desde la infancia sin crisis oxidativas, ¿cuál creen que es? ¿Mm? También les dije, ¿no? La que es desde la infancia, chicos. A ver, todos chicos, por favor, los que están ahí en el directo, a ver, para que vayan para que vayan respondiendo. ¿Cuál creen que es, chicos? ¿Mm? ¿Nada? A ver si han respondido. Nada, ya, entonces ahorita, perdón, chicos, casi cierro el Zoom. Ya, muy bien. Entonces, chicos, cuando ustedes escuchen lo que es una anemia desde la infancia sin crisis oxidativos, piensen en la PK. ¿Cuál era la PK? Esta, ¿no? Acá está. Acá está, perdón, lento. Lo que es una deficiencia de la pirutina.
¿ya? Ictericia neonatal, ya desde la infancia. ¿Ok, chicos? Entonces piensen en lo que es una deficiencia de la piruvato sinasa. Según la clínica, por ejemplo, les pueden poner un niño, ya, niño con más anemia, más ictericia, más esplenomegalia y aumento de lo que es el HC o MCH. Pues chicos, piensen en lo que es una esferocitosis hereditaria. ¿Ya? Acá la esferocitosis hereditaria se caracteriza por tener lo que es el CHCM, ¿ya? Y los reticulocitos van a estar incrementados. Eso anótenlo, chicos, ¿ya? HCM normal o disminuida y volumen corpuscular medio disminuido. Ya, chicos, este de acá, este cuadrito, anótelo, porque eso también he visto preguntitas, pero para que lo sepan identificar lo que es una esferocitosis hereditaria. ¿Ya? Muy bien. Entonces, si te dicen anemia más cuerpos de Heinz más exposición a sulfas, chicos, ¿qué piensan? ¿Ya? Glucosa, 6-fosfato de deshidrogenasa. Si te dicen anemia más estematocitos y no esplenectomía, pues la estomatocitosis. Perdón, estomatosis, ¿no? Hereditaria. Ya, chicos, cuando no les dicen que no se debe hacer esplenotomía, es la estomatosis. ¿Ya? Por otro lado, chicos, lo que son la parte de abajo, estas son anemias hemolíticas adquiridas o también las anemias hemolíticas autoinmunes. ¿Ok? También les he traído por si acaso en esta clase para que sepan identificarlo brevemente, ¿no? Mujer joven o adulto con lupus, ¿ya? Con lupus o leucemia linfocítica crónica, ictericia, más anemia, más esplenomegalia, esferocitosis, esferocitos, perdón, en frotis, COMS directo positivo, ahí cambia, chicos, ya, si le dicen COMS directo positivo, piensa en una anemia hemolítica. Pero miren, si les dicen para IgG y no mejora con el frío, pues, ¿en qué piensan, chicos? En una anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes. ¿Ya? Que les digan con directo positivo para IgG. Pero si les ponen un anciano con un linfoma, ¿ya? O post también infección, por ejemplo, micoplasma o virus del Epstein-Barr, también tiene el fenómeno de Raynaud, cianosis de los dedos o hemólisis tras exposición del fríos y con para C3 o no IgM, es decir, perdón, IgG es una positividad para IgM. Si le dicen COMS positivo para IgM, en lugar de pensar de una anemia hemolítica por anticuerpos calientes, pues vas a pensar en una anemia hemolítica por anticuerpos fríos, ¿ya? Perdón, voy a escribirlo acá. Anemia hemolítica por anticuerpos fríos. Perfecto. Si le dicen niño post-infección viral y esto, ¿ya? Hemoglobinuria tras exposición al frío, hemólisis episódica intravascular, entonces esto puede ser negativo. Y el test ¿ya? El test de Donald Steiner, chicos, puro pepa les pongo, ¿ya? Si le dicen test de Donald Steiner positivo, esto piense, porque esto va a identificar las hemolicinas bifásicas, ¿ya? Las bifásicas, ¿cuáles eran, chicos? Afrigor, ¿no? Las cuales se activan, se tienen tanto hemolicinas por anticuerpos calientes y las hemolicinas por anticuerpos fríos, ¿no? Entonces, si les dicen positividad por el test de Donald Landsteiner o cuál test identifica hemolicinas bifásicas, pues viene a ser el test de Donald Landsteiner. ¿Ya, chicos? ¿Piensas en quién? En Afrigor o enfermedad de la crioglutinas. También se conoce como enfermedad de crioglutinas, ¿verdad? Perfecto. ¿Ya? Si les dicen un adulto joven con hemoglobinuria matutina, aparte, trombosis venosa inexplicable, este es el datito que lo sacas, ¿ya? Cuando hay trombosis inexplicables, por ejemplo, mesentéricas o hepáticas, hay citopenias, ¿ya? Anemia, leucopenia, trombocitopenia, y aparte, COM negativo, ¿ya? COMS negativo. Y citometría, pues, está ausente para estos mismos. ¿En qué piensas? Pues una hemoglobinuria paroxística nocturna. Ya, chicos, el dato de la hemoglobinuria paroxística nocturna es que te pongan una trombosis venosa inexplicable. ¿Listo? Entonces, esto es lo más importante, chicos, que deben saber en este tema de anemias hemolíticas congénitas. Sé que faltan anemias hemolíticas adquiridas, que es este para la próxima clase, pues esto que les he traído es lo suficiente. Ya, así que si se van a leer su libro, lo van a ver, toda la información, y pues esto se sigue repitiendo, ¿ok? Así que chicos, alguna pregunta que ustedes tengan o algo que no les haya quedado claro es hora de hacerlo. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Mm? ¿No?
A ver, por ahí, nadie, chicos. Perfecto, entonces supongo que me han entendido. Si no, pues vean la clase repetida, no lo vamos a subir ahí. Ya, chicos, entonces esto sería todo por la clase de hoy. Muchas gracias. Y acuérdense que la grandeza no se mide por lo que logras en el mundo, sino por tu capacidad de levantarte cada vez que la vida te derriba y seguir caminando por propósito, ¿no? Yo siempre les recomiendo a todos que por más que te azoten en la carrera, por más que te vaya mal, nunca te rindas, ¿no? Que la siguiente va a ser el mejor examen para ti. Si fallaste en un examen, recuerda que no fue tu culpa, sino también, por ejemplo, algunos doctores que vienen con mal humor y ya empiezan a jalar a todos. Pues chicos, no se culpen, simplemente lloren si tienen que llorar, pero nunca se rindan. Para la próxima le va a ir mejor, así que cualquier cosita que tengan a duda, cualquier cosita que quieran saber, me pueden decir y yo normal les puedo responder. ¿Ya? Bien chicos, entonces muchas gracias a todas las personas que estén presentes.